Vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más caóticos y a la vez más decisivos de la historia de España. Es una época que arranca con una monarquía al borde del colapso y que termina, nada menos, que con el estallido de una guerra civil. Esta es la historia de cómo nació la España moderna, en medio de un choque brutal entre dos formas de ver el mundo que, simplemente, no podían convivir. Fijaos en estas palabras del propio Napoleón Bonaparte, para que nos hagamos una idea de la magnitud de todo esto. La guerra que él mismo provocó en España no solo destrozó la península, sino que, según él, se convirtió en una úlcera para su propio imperio. Si el hombre más poderoso de Europa lo veía así, imaginad lo que supuso aquello. Todo estalla claro con la invasión francesa. En 1808 las tropas de Napoleón cruzan los Pirineos y de repente España se encuentra cara a cara con una maquinaria de guerra que parecía imparable, la que había puesto de rodillas a media Europa. Pero aquí está la clave de todo. ¿Era solo una guerra contra un invasor extranjero? Pues no, ni de lejos. Mientras se luchaba con fusiles en los campos de batalla, se estaba librando otra guerra, por dentro. Una guerra de ideas, una lucha a muerte entre dos Españas que querían cosas totalmente opuestas. Vale, ¿y cómo se llegó a este punto? ¿Por qué la monarquía española era tan débil? Tenemos que ir un poco hacia atrás para encontrar la chispa que lo incendió todo. Poneos en situación. Carlos IV llega al trono en 1788 y casi al día siguiente en Francia cortan la cabeza a su rey. La Revolución Francesa lo cambia todo. De la noche a la mañana, las reformas ilustradas de su padre, Carlos III, se olvidan. Ahora solo importa una cosa, el miedo. Un pánico terrible a que esas ideas revolucionarias cruzaran la frontera. Y con ese pánico, la política exterior dio unos bandazos increíbles. Primero, se intenta poner un cordón sanitario, cerrar el país a cal y canto para que no entrara ni una idea nueva. Pero claro, Francia derrota a España militarmente. Y de la noche a la mañana se pasa de ser enemigos a muerte a ser aliados sumisos de Francia. Una política caótica dirigida por la figura más odiada del momento, Manuel Godoy. Y mientras, por dentro el país se caía a pedazos. La economía estaba hundida por las guerras, había hambre, enfermedades, y todo el mundo, pero todo el mundo odiaba a Godoy. Nobles, iglesia, el pueblo, todos. El ambiente era tan tóxico que hasta el propio hijo del rey, el príncipe Fernando, conspiraba contra su padre para quitarle el trono. Imaginaos el panorama. Y esta es la crónica de un derrumbe. En 1807, Godoy comete el error fatal de dejar entrar al ejército francés. Meses después, el pueblo se levanta en el motín de Aranjuez, Godoy cae y Carlos IV se ve forzado a abdicar. Y la jugada maestra final la hace Napoleón. Se los lleva a todos a Bayona, los lía y les quita la corona. Así de fácil, España se queda sin rey y con un vacío de poder absoluto. Y ante ese vacío, la respuesta de los españoles es doble, y esto es fundamental. Por un lado, una guerra de independencia, y por otro, una revolución política. Esta pregunta lo cambió todo. Las instituciones de siempre, las que mandaban, se pusieron del lado de los franceses. Pero la gente no, y entonces se plantearon algo radical. Si el rey, que es la fuente del poder, no está, entonces ¿quién manda aquí? La respuesta fue una bomba: la soberanía nacional. La idea de que el poder no viene de Dios al rey, sino que reside en la nación, en el conjunto de los ciudadanos. Como las instituciones oficiales no hacían nada, la gente se organizó por su cuenta, creando juntas de gobierno. En teoría gobernaban en nombre del rey, pero en la práctica estaban diciendo: ahora el poder es nuestro. A la vez, la guerra contra los franceses fue de una crueldad extrema. No fue una guerra de grandes ejércitos, sino una guerra de guerrillas. Pequeños grupos de civiles armados que atacaban sin parar al invasor. Y de ahí salieron figuras legendarias, como el empecinado, símbolos de esa resistencia popular. Y aquí tenemos un contraste increíble. Mientras el resto del país era un campo de batalla salvaje, en la ciudad de Cádiz, que estaba protegida por la flota inglesa, se estaba librando otra guerra, una revolución que no se hacía con balas, sino con palabras, con debates y con ideas. El resultado: la Constitución de 1812, la Pepa, un documento avanzadísimo para su tiempo. Acababa con el poder absoluto del rey, establecía la división de poderes, reconocía derechos y libertades, básicamente desmontaba todo el sistema del antiguo régimen. Era el acta de nacimiento de la España liberal. Pero la guerra acabó, Napoleón fue derrotado y el rey Fernando VII, al que el pueblo llamaba el deseado, por fin volvió. El sueño de los liberales parecía que se iba a cumplir, pero se iba a convertir en una pesadilla. Leed bien estas palabras, como si no hubiesen pasado jamás. Con esta frase, Fernando VII traicionó todas las esperanzas. En cuanto pisó España en 1814, se apoyó en los más reaccionarios y firmó un decreto que lo anulaba todo. La Constitución, las leyes, todo.
borró de un plumazo la revolución. Su reinado fue un auténtico vaivén. Primero 6 años de absolutismo y persecución a los liberales. Luego, en 1820, un golpe militar liderado por Riego le obliga a aceptar la Constitución durante 3 años. Pero en 1823, otro ejército francés, esta vez para ayudarle, invade España y le devuelve el poder absoluto. Ahí empieza la década ominosa, 10 años de terror. La venganza del rey fue terrible, un auténtico terror blanco. Ojo a la cifra, más de 100 ejecuciones de liberales importantes, y eso es solo la punta del iceberg. El propio Riego fue ejecutado. Miles de personas tuvieron que huir al exilio. Se inauguraba una de las tradiciones más tristes de la historia de España. Así que el conflicto entre la España absolutista y la liberal no se había solucionado. Simplemente se había aplastado por la fuerza. Pero toda esa tensión seguía ahí, latente, a punto de estallar de nuevo. Y el acto final de esta crisis viene de un problema de familia. Fernando VII, después de 4 bodas, no tenía un hijo varón para heredar el trono. Solo tenía una hija, la pequeña Isabel. El problema que en España existía la ley sálica, que impedía reinar a las mujeres. Así que Fernando VII la anuló para que su hija Isabel pudiese ser reina. Pero su hermano, Carlos María Isidro, no lo aceptó. Se consideraba el heredero legítimo, y a su alrededor se juntaron todos los absolutistas más radicales. Y así, un problema de herencia se convierte en la nueva batalla entre las dos Españas. Para que la niña Isabel pudiera reinar, sus partidarios tuvieron que buscar el apoyo de los liberales. Al otro lado, su tío Carlos se convirtió en el líder de los absolutistas, los defensores del Dios, patria y rey. Las dos Españas, de nuevo, cara a cara. La muerte del rey en 1833 fue la señal. De forma inmediata, los partidarios de Carlos se levantaron en armas contra el gobierno de la pequeña Isabel. Acababa de empezar la Primera Guerra Carlista. Y con ella un siglo de guerras civiles que iban a dejar una cicatriz profundísima en la historia de España. Y todo esto nos deja una pregunta final, una pregunta que resuena durante todo el siglo XIX. Este conflicto que nació aquí, esta lucha a muerte entre el antiguo régimen y el nuevo mundo liberal, ¿era una herida imposible de cerrar? ¿Estaba España condenada a vivir en una guerra permanente entre su pasado y su futuro?